noches, alumnos. Voy a hoy día a revisar algunas cositas que hicimos la guía de aprendizaje número 3, ¿ya? La sociedad que queremos, así se llama, ¿ya? Y dentro de yo les di algunas tareitas y la primera tiene que ver con esto, en la página 7. A lo mejor se ve muy, a lo mejor no se ve muy bien ahí. Pero tiene que ver con la ONU, ¿ya? La Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Es una comprensión de lectura, ¿ya? Y habla acerca de qué, de la ONU, ¿ya? En la página 8, siempre en las pruebas aparece un tema de vocabulario. Por ejemplo, dices ampliación léxica. ¿Qué es léxico vocabulario? Puede ser un sinónimo, un antónimo, ¿ya? Normalmente es un sinónimo. Uno reemplaza una palabra dentro de la oración por un sinónimo. ¿Qué es un sinónimo? Una palabra parecida. Por ejemplo, bello, bonito. Es una palabra que no le cambia el sentido a la oración, ¿ya? Entonces dice ampliación léxica. En las siguientes oraciones reemplace la palabra ennegrecida por otra que no cambie el sentido de la oración. Sin embargo, la organización se funda oficialmente el 24 de octubre de 1945. Y a donde dice recuerde, ahí aparece la palabra funda y hay tres alternativas. Establece, constituye, origina. Bueno, acá la palabra más que no le cambia el sentido es establecer. Ya se establece en tal año. Con el propósito de evitar, la letra B, las confrontaciones bélicas de orden global. ¿A qué se refiere de orden global? General, integral o total. General. ¿Ya? Entonces usted pone acá, en la primera establece y en la segunda, general. La número 2 dice, ¿cuál es el propósito del texto? Bueno, aquí, ¿cuál es el propósito de este texto? Ustedes lo leyeron, si no lo leyeron o no sabían la tarea, es en la página 7, ¿ya? Tienen que leerlo. La idea, ¿cuál es, chicos? Que ustedes hagan la actividad y después vayan corroborando más o menos lo que yo voy diciendo y viendo si sus respuestas coinciden, ¿verdad? O se parecen a lo que yo más o menos estoy diciendo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito del texto? Es dar a conocer el papel de la ONU o la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Por lo tanto, corresponde a un tipo de texto informativo, ¿ya? Porque nos informa acerca de algo, ¿verdad? Es como una especie de noticia. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema acá es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya, yo investigué un poquito qué son los derechos humanos, porque igual es importante que uno investigue. Son todas las regiones del mundo. Ya, bueno, la Organización de Naciones Unidas, bueno, más adelante lo vamos explicando, pero se compromete, ¿verdad?, a que todas las regiones del mundo o los países que forman parte de las Naciones Unidas eh, declararon acá Declaración de los Derechos Universal Humanos. ¿Cuáles son estos? Los derechos universales, la libertad, la justicia, la paz. Las relaciones también, las relaciones también que tengan como la relación no interpersonal, las relaciones internacionales que tengan las distintas naciones, ¿ya? Ese es el tema del texto. ¿Cuál es el propósito de la ONU? ¿Ya? Acá igual lo dice. O sea, ustedes tienen que leer y empezar a marcar algunas cositas. ¿Cuál es el propósito? Evitar peleas, luchas, la parte bélica. Siempre la ONU, cuando hay países en conflicto, tratan de que los presidentes o los ministros de Relaciones Exteriores se junten, ¿verdad? Y no lleguen a evitar el conflicto bélico, ¿ya? Primero ellos tratan de hacer las cosas de manera, a ver cómo le explico, tratan de hacer las cosas, por ejemplo, de acuerdo a las relaciones, o sea, dialogando, esa es la palabra, diálogo, el diálogo, ¿ya? Entonces el propósito de la ONU es evitar las peleas, las luchas, los conflictos bélicos, ese es el propósito. ¿Cuál es la organización que sirve de antecedente a la ONU? Antiguamente se creó la Sociedad de Naciones, así se llamaba, y después se creó la ONU. ¿Cuáles son las dos ideas más importantes del texto? En primer lugar, el propósito de la ONU, ¿verdad? Y nos hace una pequeña descripción en qué consiste, cuándo se fundó, y también tiene que ver un poco con qué, con la Declaración de los Derechos Humanos. Esas son las dos ideas más importantes de este texto. De acuerdo con la información que usted conoce, ¿ya? La ONU ha cumplido con su propósito original. Explique su respuesta. A ver, esto cuando nosotros nos dicen
a lo mejor tú dices ya, ¿qué sucede? La ONU evita conflictos bélicos. Entonces, hoy en día en el mundo, ¿cumple el propósito? No, pues. ¿Ha cumplido con el propósito original? No. ¿Por qué? Eh, Porque ellos, ¿qué quieren? El diálogo, no hubieran guerras. Po. Bueno, que también hay que tener en cuenta que no todos los países conforman la ONU, ¿ya? Entonces, a lo mejor hay países que están en conflicto, pero no forman parte de la ONU, ¿ya? Entonces, o en cierta forma puede decir sí, se ha tratado de llegar al diálogo, ¿ya? Ante un hecho bélico, ¿ya? Porque cuál es la información que nosotros conocemos, ¿ya? Entonces también, chiquillos, es importante que ustedes busquen en internet qué es la ONU, conflicto, ¿ya? Dice, señale qué elemento del texto expositivo puede reconocer en esta lectura. Acuérdense que cuando nosotros en las primeras clases hablamos del texto expositivo, me parece que en el folleto 2 o el 1, hay un cuadrito, la primera parte, donde dice que ¿qué es un texto expositivo? Bueno, en primer lugar, el texto expositivo entrega información. Este entregó información, ¿verdad? También entrega conocimiento. Nosotros ampliamos nuestro conocimiento. A lo mejor nosotros no teníamos idea de lo que era la ONU. Y a través de este texto se explica, se explica qué es la ONU o qué significa la sigla de la ONU, Organización de Naciones Unidas, el propósito que tiene, ¿vertiente? Entonces nosotros a través de este texto adquirimos más conocimiento acerca de la ONU, ¿ya? Y entrega una información clara y precisa y verídica. ¿Qué significa? Acuérdense que verídica, cuando vimos la noticia, hablamos que algo es verídico porque es real. ¿Ya? A eso se refiere. Y la número 9 dice, de acuerdo con la información que usted maneja, indique en qué lugar del mundo hay un conflicto bélico actualmente. Bueno, hay un conflicto, por ejemplo, en el Medio Oriente, en Siria, Afganistán, Argelia. ¿Y cuáles son por qué pelean, digamos, cuál es la lucha? Bueno, hay una desigualdad, hay motivos étnicos, hay el comercio. También, por ejemplo, en algunos países como en Afganistán y en otros países que tienen petróleo, hay una lucha con Estados Unidos por el petróleo. Entonces, esos son algunos lugares donde nosotros en el mundo encontramos conflictos bélicos. Bueno, yo esto algo sabía, pero investigué y de acuerdo a la investigación hice la número 9, ¿ya? Ya, esa es la primera parte de la actividad que yo les di. Esa aparece en la página 7 hasta la 9, ¿ya? La guía de aprendizaje número 3, eso estamos viendo. Después yo les di, hablamos acerca del informe, y en la página 13-14 tenían que hacer esa actividad, ¿ya? Ahí es un informe que entrega el DAEN, que es el Departamento de Administración de la Educación Municipal, respecto al CINCE. ¿Qué es el CINCE? El CINCE es una medición, ¿ya? Que se hace en octavo y en segundo medio, para ver cómo están los chiquillos en cuanto a los aprendizajes adquiridos, ¿ya? Y bueno, este es un ranking, bueno, que se da, es una prueba estandarizada para los colegios públicos, privados o los colegios subvencionados. Entonces, igual, acá nosotros a partir de esto vemos que los chiquillos no tienen buena comprensión lectora, por ejemplo, ¿ya? No tienen desarrollado tampoco el pensamiento matemático, el pensamiento, claro, lógico-matemático, ¿ya? Entonces, a partir de el CINCE, de repente también es una categoría para los colegios, ¿ya? Los que tienen mejor CINCE es porque a lo mejor están mejor preparados, se hacen las cosas bien, o si no también, a veces cuando nosotros estamos en segundo medio, nos enfocamos solamente como colegio al CINCE, ni siquiera pasamos tanto conocimiento, sino que reforzamos el tema ahí del CINCE. Entonces, esto es un informe que solicitó. Entonces, dice, ¿cuál es el propósito del informe? Aumentar el CINCE, ¿verdad? Dar a conocer cómo está el CINCE y el propósito, obviamente, del informe es aumentar el CINCE, ¿ya? De acuerdo a alguna estrategia, que ahí a lo largo se va a ver. La número 2 dice, ¿quién hace el requerimiento del informe? El alcalde. ¿El alcalde de qué ciudad? ¿De qué ciudad? De Hualcalle, no sé dónde es. ¿Ya? ¿Y quién emite el informe? El DAEN, que es el Departamento de Administración de la Municipalidad, ¿verdad? Educación de la Municipalidad. ¿A quién o quiénes va destinado el informe? En primer lugar, a los profesores, para ver cuál es el rango que tienen los chiquillos. A la comunidad educativa y también a los apoderados, ¿ya?
Complete la siguiente tabla. Dice, nuevas acciones 2012. Bueno, ellos decían en el informe que iban a tener una asesoría técnica, ¿ya? Van a contratar una empresa externa para que le ayude a los profesores, ¿verdad? En cuanto a la comprensión lectora y el lenguaje y también en matemática, ¿ya? Un trabajo de la asesoría técnico-pedagógica, el ATE, que le llaman. ¿Cuál es la preocupación del alcalde? Bueno, la preocupación es que ellos como comunidad, o como, claro, como comunidad, están muy bajos, por sobre el bajo nacional del CINCE, ¿ya? Y querían dar algunas estrategias, ¿ya? Bajos resultados comunales en educación, claro, están por debajo del promedio, ¿ya? Y estrategia desarrollada, bueno, la asesoría técnica, iban a hacer un universitario, iban también a darle estrategia a los profesores de primero y segundo medio en cuanto al lenguaje, que serían las estrategias de la comprensión lectora, y por otro lado, el pensamiento matemático, ¿ya? Eso en la página 13 y 14, ¿ya? Después nosotros nos fuimos al texto de la divulgación científica, y ahí ustedes tenían que hacer, se supone que todos lo hicieron, si no lo han hecho, lo hacen, que tiene que ver con un informe científico que tiene que ver con el efecto invernadero, ¿ya? Y ahí aparece súper clarito en cuanto a la atmósfera, hay terminología más técnica, ¿verdad? Pero está todo bien explicadito, ¿ya? La idea es que ustedes lo hagan, yo no lo voy a hacer con ustedes, se supone que ya todos lo hicieron. De la página 20 a la 23, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tenían que haber hecho. Ahora, nosotros la última clase hablamos de la comunicación no verbal, ¿ya? Hablamos cómo nosotros podemos comunicarnos a través de gestos, nos podemos comunicar a través de, bueno, de gestos, a través de nuestro cuerpo, de nuestra expresión en el rostro, ¿ya? Que también nos comunicamos. Y también hablábamos mucho del lenguaje proxémico, que tiene que ver cómo nosotros nos acercamos o estamos alejados de la gente. Cuando nosotros tenemos amigas, tenemos una relación más de confianza, ¿verdad? Hay tocarse, qué sé yo, la espalda, hay más confianza entre los interlocutores, ¿ya? Y después cuando nosotros tenemos una distancia más jerárquica también, por ejemplo, el profesor, decíamos el profesor y el alumno, por ejemplo, la directora y yo que soy profesora, ¿ya? Entonces hay una relación más de distancia, no tanta confianza, y uno se expresa de otra forma, ¿ya? Eso también es importante. Y ahí desarrollamos la página 27, la página 28, y también después hablamos de los signos, ¿ya? Por ejemplo, los signos del tránsito, ¿ya? Que también los que manejamos no sabemos los signos, entonces no es necesario que aparezca, por ejemplo, una E, ¿verdad? Con una rayita al medio, o rayita oblicua, digamos, y eso significa no estacionar, no dice, oye, aquí no hay que estacionar, o sea, tú ya tienes asimilado eso, ¿ya? Esos son el lenguaje icónico. Por ejemplo, la paloma, que simboliza la paz, este signo, que simboliza la paz, esto, por ejemplo, ¿qué significa dentro de un partido? Un minuto. Esos son lenguajes no verbales, ¿ya? Y ahí también hablaba acerca de los elementos paraverbales, que tiene que ver con la voz. La voz también nosotros, por ejemplo, nos dicen el estrato social, nos habla acerca de si la gente tiene un buen léxico, una persona que lee, ya, una persona más instruida. También nos habla acerca de nuestra procedencia. Es diferente como habla un nortino a un santiaguino o a un sureño. También habla acerca de la entonación, el ritmo, cómo nosotros articulamos nuestros fonemas, nuestros sonidos, ¿ya? Entonces, eso fue en la clase anterior, ¿ya? Y ahora en nuestra clase, que nos toca ver acerca, bueno, estamos en el número 4 ahora, ¿ya? Y vamos a hablar un poquito acerca de la publicidad. Vamos a hablar acerca un poco del lenguaje publicitario, ¿ya? Que también aparece algo en el 4 y aparece también en el 5, ¿ya? En los dos folletos. Porque en el 4, si ustedes lo ven, aparece, por ejemplo, en el 4 aparece una comprensión lectora, ¿ya? Y después aparece el teatro, ¿ya? Pero nunca en la prueba, nunca en las pruebas ha habido algo de teatro,
¿ya? Por ejemplo, si usted va a la página 24, perdón, ahí aparece el género dramático. ¿Y qué es importante aprender un poco del género dramático? El género dramático tiene que ver con el teatro, tiene que ver con la virtualidad teatral, la puesta en escena. Aquí hay un diálogo entre los actores. Aquí no hay un narrador que nos cuente la historia. Nosotros a través de la acción de los personajes, achuta, ya, de esto trata. ¿Ya? Romeo y Julieta, nadie nos cuenta Romeo y Julieta. Nosotros vemos la obra y ahí vamos diciendo, habla de amor, de desamor, de pelea entre un conflicto entre familias. ¿Ya? Entonces, eso igual es importante. Y dentro de las características de la obra de teatro tenemos el acto, la escena, la virtualidad teatral que tiene que ver con la puesta en escena. ¿Ya? Y ahí acá aparece también los personajes, ¿ya? Los parlamentos, lo que van diciendo los personajes, ¿verdad? También está la acotación, que es otra palabrita. Normalmente en las pruebas de lenguaje nunca aparecía un pedacito, un fragmento de una obra de teatro. Pero sí me gustaría que ustedes estudiaran la página 24 y leyeran la obra de teatro que aparece ahí, ¿ya? Que se llama Chañarcillo. ¿Ya? Aparecen los personajes, aparece la primera introducción, ¿ya? O la contextualización, dónde se desarrolló la obra. Dice, en una fonda en un pueblo de Juan Godoy, en una taberna donde se vende de todo. Hay un mostrador, un mesón, un armario, y ahí empieza después el diálogo entre los personajes, ¿ya? Entonces sería bueno que ustedes la leyeran, son varias hojitas, y desarrollaran las preguntas, ¿ya? Por ejemplo, cuáles son, describa el lugar donde ocurren los hechos. ¿Por qué se incluirá este párrafo en un texto dramático? ¿Cuál es el objetivo, ya, del párrafo? ¿Cuál es el diálogo? Identifique dos situaciones. Cuando hablamos de la catarsis, porque ahí en la página 31 aparece, es como la catarsis tiene que ver, bueno, surge en Grecia, y la catarsis es cuando el personaje empieza a desahogarse en cierta forma, ¿ya? Y nos produce a nosotros un efecto. Por ejemplo, si nosotros vemos una tragedia griega, donde, por ejemplo, Edipo Rey, que es un clásico, no sé si han escuchado de Edipo Rey, o a lo mejor lo leyeron en alguna instancia en el liceo. Edipo Rey habla acerca de un hombre, de un matrimonio, que son reyes, y le dijeron que su hijo iba a matar a su padre, ¿ya? Entonces, para que eso no ocurriera, cuando ellos tuvieron un hijo, lo mandaron a matar, pero el siervo se compadeció de él y se lo llevó y lo crió. Entonces, ¿qué pasa con este Edipo? En una encrucijada, mata a su padre, sin saber que era su padre, se casa con su madre, sin saber que era su madre, que era la reina, y después tiene hijos con ella. Y cuando él se da cuenta empiezan a hilar hechos o situaciones, él que hace con unos alfileres se saca los ojos. No sé, ¿me entiende? Entonces, toda una tragedia. Entonces, a nosotros, todo lo que le pasa al pobre Edipo nos produce una catarsis, nos produce un llanto, una compasión, y esa es la catarsis. Entonces, que la situación acá de Chañarcillo, hay situaciones donde nos produce a lo mejor un dolor, alguna situación, chuta, qué pena, qué lata, y ahí tú la escribes las situaciones, ¿ya? Y no da más para más en realidad en cuanto al género dramático, ¿ya? Lo importante es que ustedes vean que hay diálogo, que hay personaje, y desarrollen esta actividad, que es de la página, igual es extensa, de la página 25 a la 32, ¿ya? Y después en este libro aparece algo de la entrevista, que tampoco en realidad aparece en la prueba. Entonces no, no da para detenernos mucho en eso, ¿ya? Entonces lo importante del folleto 4 es solamente hacer esa actividad de teatro, ¿ya? Eso tienen que hacer en el 4, ¿ya? Nos vamos al 5. Y en el 5, a este me interesa, porque en el 5 aparece algo que es bien importante y que esto sí que aparece, que tiene que ver con el lenguaje publicitario. Ya notamos en la página 18. Tiene que ver un poco con qué. Tiene que ver un poco con el tema de diferencia entre publicidad y propaganda. ¿Ya? Dice acá, la frase publicitaria o eslogan, ¿ya? Corresponde a una expresión de una idea hecha con el fin específico
que puede ser vender o promocionar un producto, como en el caso de una propaganda, representar una idea, persona o institución. Para la frase publicitaria, cumpla su objetivo, debe ser corta, de alto impacto, original. Se trata de una construcción lingüística que puede ser utilizada en diferentes recursos y estilos como figuras literarias, ¿ya? Otra de las características del eslogan es que utiliza frases de 8 sílabas, al igual que el verso que se usa en una décima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el eslogan, galletas Macay, más ricas no hay. La otra, única, grande y nuestra, cerveza Cristal. Eso es un eslogan, ya, para que lo podamos entender, ¿ya? Aquí hay varios eslogans. Falabella, por ejemplo, Pascua feliz para todos. Rexona, Rexona no te abandona. Claro, yo soy claro y me gusta. Líder, precios bajos siempre, coma siempre. ¿Ya? El mercurio, diariamente necesario. Esos son eslogan, ¿ya? Pero a mí me interesa ver un poquito más allá. Primero me interesa ver la diferencia entre la publicidad y la propaganda. ¿Qué significa la publicidad? Consiste en la difusión de mensajes cuya finalidad es persuadir al público para que consuma o adquiera un producto. La publicidad quiere vender, en definitiva. Eso es la publicidad. La publicidad a través de un mensaje, a través del eslogan, por ejemplo. ¿Por qué nosotros tomamos Coca-Cola y no tomamos Pepsi, por ejemplo? ¿Ya? Tiene que ver, la publicidad tiene que ver con los colores, tiene que ver un poco también con cómo entrega el mensaje. Y también tiene que ver con los colores que utiliza. Por ejemplo, a la gente le gusta más el Nike, por ejemplo, que la Adidas. ¿Ya? Tiene que ver también con el precio, con un estatus social igual. Porque, por ejemplo, nosotros vemos un hombre, ¿ya? Un hombre en un auto espectacular. El hombre, pucha, un gallo joven, musculoso, ¿ya? Entonces, también la publicidad nos ayuda o la publicidad nos vende a través de lo estético, ¿ya? Pucha, no sé, la chiquilla que toma agua mineral es una mina regia estupenda, en bikini, en la playita, o sea, yo que puedo pensar, voy a tomar agua mineral, voy a ser igual que esta mina, ¿cachai? O cuando tú ves un hombre fumando, es un hombre exitoso. Y siempre la publicidad asocia al hombre con el éxito, ¿ya? Y a la mujer, por ejemplo, la publicidad de Mr. Músculo, ¿ya? Siempre se asocia a la mujer a la casa, a la crianza, entonces son estereotipos a seguir, esa es la palabra. Cuando nosotros decimos la mujer está para, no sé, ahora que estamos en el mundo laboral, ha cambiado un poco la cosa, pero la mujer, por ejemplo, siempre se ve con el delantal, limpiando la cocina, con los guantes, con el delantal de cocina, y todo lo asociado a la casa es un estereotipo de mujer. En cambio, el hombre se asocia, en cierta forma, a la profesión, al éxito. Esos son estereotipos a seguir, ¿ya? Eso tiene que ver con la publicidad. La publicidad nos quiere vender producto o servicio. En cambio, la propaganda tiene otro objetivo. La propaganda quiere influir en la actitud, ¿ya? O en el comportamiento o en la forma de pensar de las personas, ¿ya? Es diferente, ¿ya? La propaganda va a los sentimientos, ¿ya? Por ejemplo, un niño, hay una campaña del cáncer, ¿ya? Yo soy mamá, hay una campaña del cáncer y ponen un niño calvo. ¿Por qué calvo? Porque el niño ha tenido, bueno, tiene cáncer, la quimioterapia y tantas cosas. Entonces, esa propaganda quiere sensibilizarte a ti, ¿ya? A través de tocarte la fibra, por ejemplo, la Teletón también muestra niños con discapacidad y uno también se siente, chuta, yo también quiero ayudar, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque ese influye en nuestra forma de pensar, influye en nuestros pensamientos, influye en nuestro comportamiento, en nuestros sentimientos, ¿ya? Ahora, hay un cambio de actitud con la propaganda, ¿ya? También la propaganda, por ejemplo, se asocia a la cuestión política. ¿Cuándo surgió la propaganda? La propaganda, por ejemplo, surgió cuando había luchas. Por ejemplo, a lo mejor en historia, el primer ciclo, no, el segundo ciclo, cuando está el tercer y cuarto, ustedes van a ver la Primera y Segunda Guerra Mundial.
Y ahí vamos a ver, por ejemplo, Hitler, que era un hombre que convenció, ¿verdad?, a millones de jóvenes a que ellos eran una raza superior, que ellos eran una raza aria y que eran superior a todos. Y todos se creyeron el cuento, ¿verdad? Y ahí surge el famoso Holocausto, como a ellos mataron millones y millones de judíos, ¿ya? Y este hombre hacía propaganda, ¿verdad? A través de discursos, convencer, incentivar, y había un cambio, un lavado de cerebro, por decirlo de alguna forma, a los jóvenes. Y ellos se creyeron el cuento. Entonces, esa es la diferencia entre la propaganda y la publicidad, ¿ya? La publicidad vende un producto o un servicio. En cambio, la propaganda, ¿qué hace? Influye en el pensamiento de las personas, en los sentimientos, y quiere cambiar tu pensamiento, ¿ya? Entonces, eso es importante que nosotros primero lo veamos, ¿verdad? Cómo influye o no influye la propaganda y la publicidad en nuestra vida. Nosotros vivimos en un mundo consumista, ¿ya? Donde todos adquirimos servicios, adquirimos bienes, ¿ya? Entonces, eso es importante. Yo les voy a mostrar, ahora que están en las clases de inglés, les voy a mostrar este. Ahí se los voy a mandar le voy a sacar una fotito, se los voy a mandar, pero se los voy a explicar primero. Por ejemplo, esto. Dice, ¿cómo se pronuncia? We can do. We can do it. We can do it. ¿Ya? Este es por ejemplo, es un ícono, ¿verdad? Un ícono feminista en esa época, ¿ya? Donde ahí usted ve una mujer, ¿verdad? Con un moño en la cabeza, con un pañuelito de lunares, ¿ya? Mostrando el bíceps. ¿Qué significa el bíceps? Fuerza. Y este lema, ustedes están en inglés, así que ahí más o menos se manejan. Nosotros podemos hacerlo. Esa es la traducción, digamos. ¿Ya? Y este es un ícono del poder feminista. ¿Qué hacía esto? Animaba a las mujeres a ocupar puestos de trabajo en las fábricas, ya que los hombres ya estaban movilizados por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ahí se ve cómo la mujer no solamente era como le dijera, recluida a la cocina, sino que la mujer también podía hacer el mismo trabajo que el hombre, ¿ya? Entonces, ese, por ejemplo, ¿esto qué sería? ¿Una propaganda o una publicidad? Por lo que yo le di a entender a ustedes, esta es una propaganda. ¿Por qué? Porque cambia, ¿verdad? Ya no vemos a la mujer en la cocina, renegada, las cosas del hogar, sino que vemos una mujer que tiene fuerza, que tiene poder, ¿verdad? Que puede hacer lo que cualquier hombre también puede hacer, ¿verdad? Y en este caso era para que las mujeres ocuparan puestos de trabajo en la fábrica, ¿ya? Ese, por ejemplo, es una propaganda. Acá hay otra, está más chiquitita, ahí después le voy a sacar una foto. A ver qué dice ahí. I want you. I want you. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa te quiero a ti en el ejército de Estados Unidos, ¿ya? Esto, por ejemplo, yo le voy a sacar una foto, chiquillos, para que ustedes después lo analicen. También quería cambiar la mentalidad de los jóvenes, de que el gobierno de Estados Unidos lo necesitaba y tenían que ir a la guerra, ¿ya? Acá también dice, te quiero a ti en el ejército de Estados Unidos. Entonces ustedes ven ahí como típico, el viejito americano, todo un ícono, ¿verdad?, del poder americano, y ellos cómo querían influir en los jóvenes, ¿ya? Entonces también esta es una propaganda. Yo ahí después le voy a mandar las fotos. Acá, en el libro, no, a ver, espérenme, en el librito. A ver, yo vi un eslogan acá. Bueno, acá yo saqué otra de la publicidad. Ya. Se las voy a mandar después. Acá. Tengo dos. Ahí las voy a mandar. Tengo este. Hazte ver, dice. Por tu seguridad, hazte ver. Al amanecer, atardecer, noche y lugares de poca luz. ¿Ya? Entonces acá hay una serie de preguntas
que ustedes me tienen que responder, obviamente en su cuaderno, de acuerdo a este afiche, ¿ya? Entonces esto lo voy a mandar como tareita. Este es un afiche publicitario, ¿ya? Dice, ¿qué tipo de publicidad muestra el afiche? ¿En qué te fijaste para describirlo? ¿Cuál es el mensaje de la campaña? ¿Quiénes son los destinatarios? Siempre cuando nosotros vemos un afiche, hay un emisor, la persona que emite el afiche. Hay un destinatario, ¿verdad? ¿Quién emite el mensaje? ¿Qué se entiende por publicidad? ¿Cuál es el objetivo de esta publicidad? ¿Ya? Nombre y explica cada una de las características que debe tener un texto publicitario. Lo que estábamos hablando recién, que aparece en la página 18. Un eslogan, por ejemplo, algo claro, preciso, algo que te quede, ¿ya? Acá, voy a mandar esto igual, que tiene que ver con donar órganos es dar vida. ¿Qué tipo de texto? Este lo voy a mandar de tareita para que ustedes la puedan hacer, ¿ya? Y después lo revisamos la próxima clase. ¿Les parece? Bueno, chiquillos, esta clase no es tan larga, pero sí a mí lo que me interesa es que ustedes vean, o que a ustedes más o menos les quede claro, la diferencia entre propaganda y publicidad, ¿ya? Lo dijimos que la propaganda tiene que ver con cambiar los sentimientos, tiene que ver con cambiar el pensamiento, el comportamiento de las personas, ¿ya? En cambio, la publicidad consiste en que quieren, la finalidad es persuadirnos, pero para que nosotros consumamos, compremos cosas, probemos un producto o un servicio, ¿ya? Y ahí yo les voy a mandar la fotito de los que analizamos y sería bueno que ustedes busquen en la página 19, dice, busque 5 frases publicitarias o de campañas políticas en diario o revista y complete la tabla. ¿Ya? Sería bueno que ustedes la hicieran como un ejercicio para que vayan viendo. ¿Ya? Después vemos otras cosas que son las palabras semánticas, que en realidad eso no va mucho. A mí lo que me interesa es que veamos el eslogan, la publicidad, la propaganda y me hagan estas 2 tareitas que yo les voy a mandar. Y yo les voy a mandar un videito para que les quede un poquito más claro, ¿ya? Y ahora, ¿qué nos quedaría por ver, chiquillos? Nos quedaría por ver, que van a ser como 2 clases, yo creo, y sería la última, la poesía. Eso sí, eso aparece en la prueba. Un texto, a donde vemos la figura literaria, que es ya ese es el número 6. El número 6, que sería el último librito, ahí aparece un poco les voy a mandar también después las figuras literarias que aparecen en el libro también. Y les voy a mandar algunos poemas cortitos que quiero que me analicen, ¿ya? Porque en el libro aparecen, pero aparecen poemas muy extensos. Y en la prueba en realidad no aparecen poemas tan extensos, ¿ya? Poemas quizás más simples para ir ahondando un poquito en el tema y nos quede claro, ¿ya? Entonces les mando las tareitas, nosotros ya empezamos con inglés, ya empezamos la primera clase, seguramente la profesora mañana o el martes más tardar va a mandar la segunda clase, ¿ya? Así que chiquillos, vayan poniéndose las pilas. Yo termino con ustedes, se quedan con inglés, a mí me quedan 2 clases más y se quedan con inglés y de ahí vamos a empezar un poco con historia, ¿ya? En junio empezamos con historia, ¿ya? Que estén muy bien, a cuidarse y a hacer las tareitas.